año nuevo, vida nueva, esperanza en Jesús, el que era, es por siempre, solo hay vida en Jesús, año nuevo, vida nueva, esperanza para ti, Jesucristo, esperanza en tu vivir. Una palabra, repasar consejos valiosos que necesitamos entender para que nuestra mente, nuestro carácter y nuestra personalidad, conforme al consejo, refiera y dé testimonio de nuestro amante Salvador Jesús. Así que bendícenos en el estudio de esta noche. Te lo pedimos, también te lo agradecemos en el nombre de Jesús y decimos amén. Amén. Abran su Biblia, por favor. Hicieron referencia a Colosenses, hicieron referencia también a Efesios, pero yo quiero invitarlos a que ustedes vayan entonces a el libro de Efesios, y es el capítulo número 4. Hay que repasar aquí un versículo clave para en esta noche, como hemos iniciado en la lección número 10. Ustedes han caminado con el pastor durante todas estas semanas. Ya nos queda, por la gracia del Señor, el próximo miércoles y un poquito más, y llega la graduación el viernes 12. ¿Cuántos van a estar aquí? A ver, si no en sintonía, presente. Es importante que sigamos esta linda trayectoria de bendición, porque esto nos hace crecer. Así que el capítulo número 10 o la lección número 10, titulada El rechazo y también la crítica. Por demás, un tremendo tema que necesitamos prestarle atención. Capítulo 4 de Efesios, y los versículos, noten bien, va a ser el versículo número 29. Efesios 4, 29. Me imagino que ustedes lo tienen marcado, igual que este servidor. Miren, aquí está la Biblia del pastor y está marcadita en el versículo número 29 y 30. Miren lo que dice aquí. Y nos va a ayudar a medida de introducción al tema de esta ocasión. Ninguna, diga conmigo ninguna. Ninguna palabra corrompida. ¿De dónde es que salen las palabras? A ver, salen de la boca, pero la Biblia nos ha enseñado que las palabras salen del corazón, porque de la abundancia del corazón, dijo Jesús, ¿qué cosa? Habla la boca. Así que ahora Pablo nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria, ¿qué palabra clave? Edificación. Diga conmigo, edificación. Muy bien. Sino para que sea necesaria en la edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Versículo número 30. Y no contristéis. Qué palabra media confusa ahí, pero qué clara es. No contristéis, no provoquéis de tristeza, no provoquéis de pena, no contristéis, y nos presenta a qué personaje no debemos entristecer. ¿Qué dice tu Biblia? No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Así que todo esto empieza pronunciando palabras que no debemos pronunciar porque no llegan a ninguna edificación. ¿Cuántas palabras hemos dicho hoy que no edificaron a nadie? Póngase usted a pensar. ¿Cuántas palabras nosotros pronunciamos en el día de hoy que no edificaron absolutamente a nadie? El versículo nos dice que de esas palabras no exista ninguna en nuestra boca. No hayan palabras que no edifiquen. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino las que sean buenas y necesarias
para edificación. Y una de esas que edifica es la gratitud. Y por eso inmediatamente el versículo número 29 termina diciendo, sino para edificación a fin de dar gracias a los creyentes. Cuando usted se dedica a agradecer, usted está edificando. No tan solo mantiene su corazón noble, sino usted está manteniendo un hábito que le va a mantener a usted el gozo en su corazón, ser agradecido. El corazón del cristiano es un corazón agradecido. Las sencilleces que ocurren en la casa son necesariamente importantes agradecerlas. No podemos tomar las cosas pues porque así es la vida. A mí me dan las cosas aquí y por eso no. Saque tiempo para agradecer, pero no solamente de la boca para afuera, sino con sus actos. La palabra gracias va combinada, fusionada con acción de gracias. Eso es lo que dice la Biblia. Entrad a la iglesia por sus puertas con una palabra que diga gracias. No, con una acción, con una conducta de agradecimiento. No entristezcáis al Espíritu Santo, y el contexto desde el versículo número 29 es, no entristezcáis al Espíritu Santo pronunciando palabras que no edifican. Pronunciando palabras que no edifican. ¿Saben qué? Las palabras tienen mucho poder. ¿Y saben por qué? Porque las palabras son alabanza. Cuando usted dice algo, está alabando a alguien. Usted le dice a su niño, tú eres tan torpe, tú eres tan necio. Esas palabras que están saliendo por la boca del padre o de la madre, frustrada, fuera de sí, con coraje, no tienen ninguna edificación. No tienen absolutamente ninguna edificación. Pero el enemigo va a hacer real esa alabanza, porque todo eso lo que hace es alabar al enemigo. Y cuando se le dice al niño que es torpe, el enemigo se lo va a hacer creer. Pero cuando nosotros agradecemos y bendecimos a nuestros seres queridos, Dios hace posible esas cosas. Cuando usted dice, no hay poder en mí para declarar. Yo declaro que voy a tener salud. Bueno, no porque yo lo dije voy a tener salud. Pero si yo le creo a Dios, si yo cuido mi cuerpo, si yo respeto las leyes de la salud, y le pongo mi salud en la voluntad a Dios, le pregunto yo a ustedes, ¿Dios quiere que tengamos buena salud? ¿Sí o no? Pues entonces Dios va a hacer eso posible. Pero si en cambio yo me echo a perder en mi salud, me echo a perder en ofender y minimizar a mis seres queridos, el enemigo hará posible esa realidad. Así que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino palabras de edificación. Y eso nos lleva a pensar en los dos tópicos de la lección número 10 en esta hermosa ocasión. El rechazo y la crítica. Comparto con ustedes esta cita del libro que estamos estudiando, Mente, Carácter y Personalidad. Algunos magnifican muchísimo las aparentes dificultades, note bien, y entonces comienzan a tenerse lástima y a dar lugar al desaliento. Yo no sé si usted conoce a alguien que es que aquí estoy sufriendo, a mí nadie me busca, es que yo soy un desastre, y magnifican la situación. Eso lo único que da es lugar al desaliento, a la lástima. Los tales, este tipo de personas, necesita que se produzcan en ellos un cambio completo y total. Todos debieran tener un propósito, un objetivo en la vida. Debieran ceñir los lomos de la mente y adiestrar los pensamientos para que se concentraran en el punto como en la brújula al polo. Andan en la vida sin ningún tipo de rumbo y tristemente se dedican a tenerse lástima ellos mismos. Esas personas necesitan un cambio total. La mente debiera transcurrir por los canales adecuados, de acuerdo con los planes bien delineados. Entonces,
cada paso sería hacia adelante. El éxito o el fracaso en esta vida depende mucho de la manera cómo se disciplinan los pensamientos. Y voy una vez más a recalcar lo que nosotros hemos aprendido aquí en la iglesia. A ver, los pensamientos producen ¿qué cosa? Palabras. Las palabras ¿qué producen? Acciones. Las acciones ¿qué producen? Hábitos. Los hábitos ¿qué provocan? ¿O qué producen? Un carácter. Y el carácter que tú y yo tenemos es el que traza nuestra vida. Así que es sumamente importante que nuestra mente pase a tener un ambiente totalmente distinto de salud mental, espiritual y física. Vamos al primer punto de nuestro análisis y específicamente de nuestro folleto de trabajo. Satanás es el primero que nos rechaza. Yo no sé si usted sabía eso. Y si usted quiere ayudar a Satanás rechazando a los demás, entonces ya usted sabe quién es su jefe y quién lo está dirigiendo a usted. Satanás nos hace una insinuación cruel. Tu caso es desesperado. Lo tuyo no se va a poder solucionar. No tiene salvación. A eso se dedica Satanás, a culparnos y a señalarnos. Él lo que hace es condenar, señalar nuestra vida. Pero, ¿qué esperanza tú y yo tenemos en Cristo? Vaya usted a la primera pregunta y sígame, por favor, porque aquí hay dos blancos que usted va a tener que llenar en su trabajo o su cuaderno de trabajo. Nadie tiene por qué entregarse al desaliento ni a la desesperación. Por si hay alguien aquí, miren el consejo. Usted no tiene que darse o entregarse al desaliento y a la desesperación. Hay, sin embargo, esperanza en Cristo para ti. ¿Quién dice amén aquí? Hay esperanza. Dios no nos exige que venzamos con nuestras propias fuerzas. Nos invita a que nos pongamos, escribe ahí, muy junto a Él. A eso es que Él nos invita. Él nos invita a estar junto a Él, cualesquiera sean las dificultades que nos abrumen y que oprimen el alma y el cuerpo. Dios aguarda para librarnos. Qué bendición es tener esperanza en nuestro Salvador, ¿verdad que sí? Decimos amén a eso, claro que sí. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de vencer. Junto a ti es que podemos vencer. Si caminamos ahora a la segunda pregunta, en relación al rechazo, ya les dije que Satanás es el que inventó el asunto del rechazo. Échate para allá, tú no tienes solución, no hay solución ni esperanza para ti. Pero en relación al rechazo, ¿qué debemos tú y yo evitar? Dice el libro que estamos estudiando. Bueno, el párrafo de la página 634, el primer párrafo encontré y leo para ustedes. Necesitamos desconfiar de la compasión propia. No confíe en usted tenerse pena a usted mismo. Es que yo no puedo. Es que no voy a poderlo alcanzar. Eso no es un espíritu de alguien que tiene a Dios en su corazón. Jamás os permitáis sentir que no se os aprecia debidamente ni se tienen en cuenta vuestros esfuerzos o que vuestro trabajo es demasiado difícil. La autoconmiseración deteriora los caracteres de los que albergan esos sentimientos y ejerce una influencia que malogra la felicidad de los demás. Usted andar con alguien que anda sin esperanza y que encima de eso anda quejándose de sí mismo. A mí nadie me quiere, yo no soy importante para nadie. Eso lo que va es destruyendo. Poco a poco malogra la felicidad no tan solo de la persona, sino cuando usted se acerca a una persona que lo único que hace es quejarse,
Sus palabras, ¿a quién están alabando? Dígame usted. Están alabando al enemigo. ¿Y quién le va a hacer posible la vida desgraciada y desafortunada que tiene? Dígame quién se lo va a hacer posible. El mismo enemigo. Y cuando usted se acerca a una persona así, que a mí nadie me quiere, que yo no soy importante para nadie, que mira cuán solo estoy. Cuando usted se acerca a una persona así, ¿qué pasa? Eso también se pega, esa desesperanza también se pega. Así que en cada uno de los corazones de los que somos cristianos no debe existir esa autocompasión de nosotros mismos o esa autopena de nosotros mismos. Porque entonces psicológicamente lo que estamos haciendo nosotros mismos es quitándonos el valor que Dios mismo nos da. No somos hijos o hijas de Dios para levantarnos entonces en la mañana diciendo, hoy no se puede, hoy soy el mismo desdichado del día de ayer. Usted mismo se está arrancando, muy bien, usted mismo se está arrancando el valor. Lo peligroso de esto es que cómo entonces ahora los demás lo van a valorizar si usted mismo no se valoriza. Una vez recuerdo un profesor que nos dijo, recuerden algo, como te tratas, retratas, decía él. Como tú te tratas, estás enseñando un retrato. Yo vengo aquí despeinado, con la camisa por fuera, ¿quién me va a respetar? Imagínense un policía en chancletas o en sandalias, con la pistola sin balas y la gorra puesta hacia atrás, y le diga, alto, yo soy un policía. Usted le dice, no, usted es una persona que está mal de la cabeza y hoy decidió vestirse de policía. Pero usted no parece un policía, usted no habla como policía, usted no representa a la ley y al orden, así que no me permita que, imagínese usted ir a una sala de emergencia y que alguien vestido de pelotero lo quiera operar. Usted va a decir, espérate un momentito, tú te equivocaste de lugar, tú estás vestido de pelotero y yo estoy esperando aquí un cirujano. No, yo soy el cirujano. Así que como nosotros tratamos o nos tratamos, debo decir, retratamos. Damos un retrato a los demás y andar con una autocompasión no es importante porque malogra la felicidad no tan solo nuestra, sino también la de los demás. ¿Cuál es el consejo cuando nos sentimos rechazados? ¿Y por qué estamos estudiando esto acerca del rechazo y la crítica? Déjenme decirle un común denominador, algo que ocurre en el corazón de todos los que critican. ¿Ok? Porque voy a llegar allá. No, pastor, por favor, no llegue allá. Usted siempre nos habla muy claro y no queremos que usted nos hable muy claro acerca de eso. Sí se lo voy a decir. Una de las razones o un común denominador en el que critica es que es acomplejado. Tiene algún complejo. No está feliz con él mismo. Por eso entonces señala el supuesto error del otro. Quiere que todo el mundo le quite la atención de su complejo. Quiere que todo el mundo, porque él mismo se autodestruye, él mismo tiene autocompasión sobre él, él no es feliz o ella con él mismo o con ella misma y lo que hace es señalar a los demás para que la atención pase al otro lado y se sienta posiblemente como se siente bajito de estima, su autoestima está baja, su autoestima crece cuando escucha que se está criticando, señalando o rechazando al otro. Es interesante cómo funciona la conducta humana. ¿Cuál es el consejo para cuando nos sentimos rechazados? ¿Hay bendición hasta ahora? Díganme que sí, iglesia. Porque esto es muy valioso para nuestras relaciones interpersonales, empezando en la familia. Ustedes conocen cómo el pastor viene desde el año pasado diciendo que si hay familias bendecidas, ¿qué va a pasar aquí? Habrá una iglesia bendecida. Si no hay rechazo en nuestras familias, pues claro, no va a haber rechazo en nuestra iglesia. Noten el consejo. Necesitará esta persona gracia para permanecer firme, pero el piadoso ojo de Dios, dice aquí, está sobre usted. En primer lugar, ¿qué dice aquí? ¿Ore qué? Ore mucho y con fervor. Escríbalo ahí en el punto número 3. Ore mucho
y con fervor y crea que Dios lo ayudará. Cuídese de la irritabilidad, del mal humor y no se atormente. La paciencia es una virtud que necesita cultivar. Quisiera los que están allá en la pantalla pudieran seguir y llenar los dos blancos. Ore mucho, correcto. Y con fervor, a los que nos están siguiendo por la transmisión, la paciencia es una virtud que necesita cultivar. Trate de lograr la piedad del corazón. Sea un cristiano consecuente. Tenga amor por la pureza y una humilde sencillez y permita estas cosas se entretejan en su vida. Ser cortés, muy bien, y ser un cristiano consecuente, que usted lo entreteja en todo lo que tiene que ver con su vida. Vamos al punto número 4. Debemos soportarnos unos a otros. ¿Alguien dice amén aquí en esta reunión? Claro que sí. Debemos soportarnos unos a otros. ¿Cuál debe ser el espíritu que debemos tener en el hogar? ¿Cuál debe ser ese espíritu? Tenemos que responder solo por nuestros errores. Y mientras vigilamos estrechamente para eliminar las malezas del jardín de nuestro hermano, las venenosas están creciendo fuertes, dice aquí, y a su gusto en nuestro jardín. A veces nosotros estamos enfocados en los errores del otro. Y cuando estamos pendientes a la maleza que está creciendo en el jardín ajeno, dice aquí esta realidad, que las venenosas y fuertes raíces están creciendo en nuestro propio jardín. Que cada uno trabaje para guardar su propia alma y para tener una disposición, número 1, escriba ahí feliz, una disposición feliz. Número 2, alegre y tolerante en la casa y todo saldrá bien. Tremendo consejo. Tremendo consejo. Y yo veo acá familias enteras leyendo esta tremenda cita. A la misma vez, qué sencillo método de ser felices en nuestros hogares. Déjese de estar enfocando en la vida del otro. Enfóquese en la suya. No vaya a ser que esas raíces fuertes, hay gente especialista en el jardín ajeno. Son especialistas en el jardín ajeno. Estos pasados días llegó un amigo ministro desde la ciudad de Miami, nos sentamos a hablar y me estaba contando de un grupo de evangelización que se está realizando en su iglesia, sumamente interesante. Estudian la lección, estudian la Biblia y cuando van a la hora de la interpretación o cuando van a la hora, debo decir, de la aplicación, la pregunta es bien sencilla. ¿Qué Dios te ha dicho con el estudio de esta reunión a tu corazón? Y él dice que de repente hay gente que empieza, bueno, esto que hemos leído en el día de hoy me recuerda a aquellas personas. Y el pastor dice, con permiso, Señor, no se trata de aquellas personas ni lo que Dios le dio a usted para aquellas personas. ¿Qué Dios le dio a usted? No, pastor, lo que Dios me dio a mí tiene que ver con los otros. No, Dios nunca da algo porque tiene que ver con los otros, tiene que ver contigo. Y él va poco a poco en un método de casi terapia de confrontación de la realidad. La historia fue escrita, la historia fue estudiada. ¿Qué tiene que ver eso contigo? Porque es bien fácil yo abrir la Biblia y darme cuenta que los demás están mal. Eso es fácil. Abrir la Biblia y darme cuenta que todo el mundo está patas para arriba. Y el que dice en la cita que quien le está creciendo raíces fuertes y dañando su jardín propio es a mi corazón. Así que yo me debo enfocar en mi realidad. Ser feliz, alegre y tolerante en la casa y todo lo demás saldrá bien. En vez de preocuparnos con las faltas e imperfecciones de otros, ¿qué necesitamos cultivar en nosotros mismos? Tremenda pregunta. ¿Qué necesitamos cultivar en nosotros mismos? Aquellos que nos siguen a través de la transmisión y ustedes que están acá, ¿no son preguntas para meditar? Claro que sí. ¿Qué debemos cultivar en nosotros mismos? Debemos amarnos
y respetarnos. Dígalo conmigo. Amarnos y ¿qué más? Y respetarnos, no obstante las faltas e imperfecciones que no podamos menos que observar, debemos cultivar, escriba ahí claramente, la humildad y debemos cultivar la desconfianza ¿en quién? En nosotros mismos. Cultive la desconfianza en usted mismo. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en otro hombre. ¿Ok? Nuestro corazón es traicionero, dice la Biblia. Así que debemos cultivar la desconfianza en nosotros mismos y en una paciencia llena de ternura, tener una paciencia llena de ternura para con las faltas ajenas. Esto destruye toda clase de egoísmo y nos hace de corazón grande y ¿qué otra cosa? Y generoso. ¿Alguien dice amén en esta noche? Amén. Dejemos de confiar en nosotros mismos. ¿Qué consejo? Pregunta número 6, ya estamos en el punto número 6. ¿Qué consejo nos da la relación a señalar los errores de otros? ¿Cuál es el consejo que nos da? Y si somos capaces de descubrir los errores de los demás, seamos más capaces todavía de reconocer, escríbalo ahí, de reconocer y alabar lo bueno. Si usted es un experto, es que tú siempre, si usted es un experto en eso, me imagino entonces que debe ser un experto resaltando lo bueno, reconociendo cuando algo se hace bien. Porque qué triste es que el ambiente de la casa, para la hora de señalar, los volúmenes estén bien altos. Es que tú siempre dejando esos calcetines o esas medias al pie de la puerta. Sé que vienes cansado, que vienes con tus botas de trabajo y siempre lo tiras ahí. Bueno, de momento un día el hombre llega, se quita las botas, exprime los calcetines, los cuelga en la cerca antes de entrar, entra a la casa ese día, nadie dijo nada. El día que deja los calcetines o deja las medias, ¿qué alboroto le forman al pobre hombre? A veces nosotros señalamos y siempre apuntamos, pero cuando hay algo que reconocer, algo que alabar, que se hizo bueno, necesitamos hacerlo de igual o de mayor volumen al que hemos acostumbrado a señalar los errores de los demás hasta que desaparezca el señalamiento de los errores. Si nos criticáramos a nosotros mismos, descubriéramos, cosas tan objetables como las que vemos en los demás. Por lo tanto, trabajemos siempre para fortalecernos mutuamente en la muy santa fe. Debemos reconocer eso. Punto número 7. ¿Qué sucedería si usáramos nuestras facultades de investigación de manera verdaderamente cristiana? Ya estamos en el punto número 7 de la lección número 10. Si todos los que profesan ser cristianos empleasen sus facultades de investigación para ver qué males necesitan corregir en sí mismos, en vez de hablar de las faltas ajenas, habría una condición más, escriba ahí, más sana en la iglesia hoy. Así que todos esos expertos en conseguirle un error al otro, todos esos especialistas en poder señalarle el error a otro, si usaran su especialización, y ahora nos vamos a incluir todos, si usáramos esa especialización en señalarnos a nosotros mismos y en corregirnos a nosotros mismos, entonces habría una condición más sana en la iglesia. Porque entonces toda esa fuerza que usamos para señalar al otro, la usáramos para señalarnos nosotros, encontraríamos, ¿qué no encontraríamos? Un punto aquí, otro allá, otro acá que hay que corregir. Y al corregirlo,
¿qué va a pasar? Va a haber beneficio en la familia. Al corregirlo, también va a haber beneficio en la iglesia. ¿Cuándo debo ser una bendición para otros? ¿Cuándo? Muy bien, este libro nos dice, aprecien toda oportunidad. Aprecien toda oportunidad de hacer una obra que haga de ustedes una bendición para los que los rodean. Decídase a hacer una parte para que el lugar donde se encuentra sea un sitio que Dios pueda aprobar. ¿Y qué otra cosa dice aquí? Y bendecir. Que donde nosotros estemos haya aprobación, haya bendición, seamos canales de bendición. Usted aléjese de cuando hay un ambiente de rechazo o de crítica. Abandone ese lugar. Usted no pertenece a ese espíritu que está dominado por el enemigo. Retírese de todo lo que tiene que ver con la crítica. No le encuentre, por favor, justificación a la crítica que sale por su boca. Es crítica y es una falsa o un falso testimonio en ocasiones. Hasta mentiras son. Usted tiene, al igual que yo, que tener un corazón puro. Me da mucha tristeza cuando, y no tiene que ver, no lo digo por este servidor, pero me da mucha tristeza cuando las personas empiezan a señalar el liderazgo espiritual de la iglesia. ¿Saben lo que he visto en estos casi 30 y tantos años perteneciendo a esta hermosa iglesia? Desde muy niñito, que el que empieza criticando al maestro de escuela sabática, criticando al diácono, criticando al anciano de la iglesia, al consejero de los conquistadores, lógicamente tiene un espíritu de crítica dentro, finalmente critica al ministro ordenado. ¿Sabe qué he visto? Una y otra vez abandonan la fe. Terminan criticando la doctrina. Terminan criticando cómo Dios se atrevió a aceptar a aquel. Lo sinvergüenza que es, si Dios supiera. Claro que Dios sabe, pero Dios vino. Llegan a esos límites. Llegan a esos límites y todo empezó criticando a aquel o aquella que servían en la casa del Señor. Aléjese de eso. No sea parte de eso. Y luego entonces en sus propias justificaciones buscan un lugar para entonces reunirse, para entonces dentro de su justificación encontrar apagar eso que tanto arde en su corazón. Y les voy a decir algo. ¿Saben con quién se reúnen y a quiénes encuentran? A los que sufren lo mismo que ellos. Y ahora ya en la sala de una casa, en algún lugar, en otra iglesia, en otro salón, o de aquí a... Entonces viven diciendo, ¿viste lo que hizo Roosevelt allá? Todavía cargan. ¿Viste lo que hizo el pastor Pagán? ¿Viste lo que hizo el diácono de aquella iglesia? Y andan tristemente con esa angustia en su corazón. Si usáramos, dice aquí, lo especialista que somos en criticar a los demás y en encontrarle faltas a los demás, si lo usáramos hacia nosotros mismos. Ya bien lo dijo y lo dejó escrito el espíritu de la profecía, la iglesia, la familia, fuera un lugar mejor para vivir. ¿Por qué? Porque lo que yo encuentre en mí, ¿qué voy a hacer? A pedirle al Señor que lo corrija. ¿El Señor está disponible, sí o no? Dígame. ¿O Él me va a rechazar a mí? Dios no me va a rechazar a mí. Venid a mí, dice la Biblia, todos los que estéis trabajados y cargados, cansados y agotados, que yo, ¿qué cosa? Los voy a recibir, los voy a cambiar por mi gracia. Y una de las cosas lindas, hermanos, que es vivir no rechazando ni criticando, es que usted vive libre de conciencia. Acá entre ustedes y yo y el Espíritu Santo, yo no sé si a usted le había pasado o le ha pasado, y si le pasa, usted se va a dar cuenta. Usted de repente ve a un grupo de personas, usted libre de conciencia, tranquilo de espíritu, va acercándose al grupo y la gente como que va cambiando de color. Y de momento se ponen así todos nerviosos. Uno se va, el otro. ¿De usted estaban hablando? ¿Era de usted que estaban hablando?
Y usted de repente le dio con pasar por ese lugar. Y usted que viene con tranquilidad y libre de espíritu, ¿a qué viene? A saludarlo, pero ellos que andan cargando bloques de rechazo y de crítica y de malos y falsos testimonios, ellos no pueden vivir en paz. Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que nosotros vivamos en espíritu y en verdad. De verdad tranquilos y en bendición. Tomemos esto como conclusión. Ser cristiano equivale a ser semejante a Cristo. ¿Quién dice amén a eso? Poseer humildad y un espíritu manso y tranquilo, capaz de soportar la contradicción sin enojarse ni enfurecerse. Si usted pudiera rasgar el manto engañoso que los cubre, de manera que pudiera verse como Dios lo ve, ya no trataría de justificarse, sino que caería quebrantado a los pies de Cristo. El único que puede eliminar los defectos de su carácter y curarlo. ¿Quién es? Cristo Jesús, según el libro Mente, Carácter y Personalidad, la página 641. Y aquí va la actividad de familia que siempre les animo a hacer. En vez de criticar, intente encontrar motivos para elogiar a los que están a su alrededor, especialmente a quienes, a los de su familia. Así que en lo que nos encontramos de aquí al sábado en la mañana, usen todos estos días para encontrar entre los unos y los otros motivos de agradecimiento, motivos de aplausos en la familia y darle gracias al Señor. En vez de estar criticando y criticando, ese espíritu es contagioso, ese espíritu es maligno, eso se pega y la gente que critica finalmente se quedan solos, tristes. Nadie les agrada estar a su lado. ¿Y saben por qué? Una de las cosas que sufre el que critica mucho es que lo critiquen a él. Y cuando una de esas personas de momento resbala en el camino, el terror de ser criticados los abruma, los desquicia. ¿Por qué? Porque a eso es que ellos se dedican. Hermanos queridos, vivamos en paz, con Cristo en el corazón, livianos de espíritu, sabiendo que muy pronto veremos a Jesús cara a cara, y el que siempre nos aceptó y nunca nos rechazó, nos dará la bienvenida. En el cielo no hay chisme. Hoy hablaba con mi esposa cerca, o creo que fue ayer, ahí casi durmiéndonos, me dice, sí, y vamos a tener nuestra mansión. Y yo le dije, ¿sabes qué, mamá? Todo el mundo aquí está soñando con una mansión. Y ella me dice, sí, es una mansión. Y yo entonces, ¿de dónde la gente ha sacado que es una mansión? Sí, vamos a tener una mansión. Y yo le dije, ¿sabes qué? No importa si es una mansión, es verdad. Y salió de la boca de Martita, no importa si hasta es una choza. Y yo le dije, bueno, espérate, ya ahí te fuiste también muy lejos. Tampoco va a haber chozas. Lo que la Biblia dice es que Él está preparando, ¿qué cosa? Un lugar. El lugar que Dios está preparando para ti y para mí está libre de chismes, de rechazo y de crítica. ¿Por qué nosotros no empezar ahora? Ahora, a vivir en paz y en alegría los unos con los otros. ¿Quién dice amén a eso? Año nuevo, vida nueva, esperanza en Jesús, el que era y es por siempre, solo hay vida en Jesús. Año nuevo, vida nueva, esperanza para ti, Jesucristo, esperanza en tu